Lunes 18 de julio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada mañana a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada día por los titulares de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, ya lo saben, Diario de Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba y también, como siempre, vistazo a la prensa digital, como es habitual en los lunes y ya de aquí en adelante mucho más. Las agendas se descargan y hay mucho más temas de redacción en cada uno de los periódicos. El Diario Córdoba ha escogido para la apertura la Junta de Andalucía que viene, la próxima legislatura. Juanma Moreno, se refiere lógicamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno afronta el desafío de modernizar la Junta de Andalucía. No se refiere a la política, sino a la estructura. La Junta de Andalucía es una estructura que tiene 30 y casi 40 años y que es cierto que inicialmente se fue dotando de una serie de mecanismos, de una estructura, un organigrama que no se ha actualizado. Señala este periódico que el 50% de los funcionarios de la Administración andaluza se va a jubilar en los próximos años. Bueno, pues se haga las cuentas, empezó hace unos 40, pues han ido pasando muchos años y no se ha cometido esa renovación que ahora casi llega forzosamente también, no solamente adaptación en cuanto al personal, sino en cuanto a sistemas. Son 234.000 los trabajadores que tiene la Junta, es probable que, que sea un tamaño que ha ido creciendo con el tiempo, lógicamente, y que haya que adaptar, no digo ni para más ni para menos, pero sí que habrá que adaptarlo. La foto es para el incendio en Barcelona, uno de los muchos incendios que está habiendo en España en estos momentos. España en llamas titula: los servicios de extinción luchan contra más de una treintena de incendios forestales. La de la foto, como les digo, en Barcelona, pero también preocupan especialmente los de Extremadura. Hay varios incendios después de Monfragüe, también en el valle del Jerte, en fin, una serie de incendios muy preocupantes. El día lo veremos, habla del Mija, luego vemos ese titular. El diario ABC en su portada habla de dos asuntos. Por un lado, el tema de la presión fiscal. El Estado ingresará la mitad de lo previsto con el impuesto a las empresas energéticas. La recaudación estimada no llegará a los 2.000 millones si se aplica un 25% de los beneficios o al EBITDA. La Hacienda trabaja en el diseño de la nueva tasa para blindarla y que no pueda ser anulada por la justicia. Saben que el Gobierno, lo anunció el presidente del Gobierno la semana pasada durante el debate del Estado de la Nación, anunció impuestos extraordinarios a las eléctricas para recaudar dinero con el que ayudar a las familias que están pasándolo peor en estos momentos. La foto, una foto que sí que es local, la firma Valerio Merino. El campo y los bares copan la mitad de los contratos a jóvenes. La alta temporalidad y la baja formación marcan las pautas en el mercado laboral de los menores de 30 años de Córdoba. Ahora hablamos de este asunto, tanto de la precariedad del trabajo, de la falta de cualificación y lo que eso lleva aparejado, la inestabilidad de la familia, ¿no? No hay trabajo que dure más de 4 o 5 meses y eso genera una inestabilidad que impide muchas ocasiones pues, poner en marcha proyectos de vida de una persona, pues, como vemos este chico de la fotografía. El diario El Día le decía, la foto que saca de la portada es para el incendio, pero en Mijas, el de Málaga, que se estabiliza por fin. Estabilizado el incendio de Mijas, titula, y habla de que las 2.700 personas desalojadas ya han podido regresar a sus casas. Los incendios forestales son siempre dramáticos, no vamos a quitar ningún tipo de importancia, pero en este caso afortunadamente ha sido menor de lo que parecía inicialmente, aunque como les digo, una hectárea que se pierde es una hectárea que se pierde, aunque parezca un perogrullo, pero lo cierto es que no podemos permitirnos el lujo de perder esta riqueza forestal. El titular de apertura habla de que el 70% del alumnado de Córdoba se matricula en centros públicos. Los colegios privados suben en plazas ocupadas en el último lustro. También dice que la provincia cierra el curso con 139.500 estudiantes, un 3% menos que hace 5 años. La FP se considera como la opción preferida por los jóvenes para formarse. Bueno, y luego digo más cosas que veremos en el repaso de imágenes interiores. Para empezar, por cierto, antes de meternos en este lío, saben que trae los sumarios de los periódicos. Los bomberos anoche estuvieron buscando a un chico, un joven, un hombre de 30 años que, pues todo apunta a que se ha ahogado en el río. A las 4:30 de la tarde recibió una llamada de auxilio, lo trae por ejemplo el diario Córdoba, desaparece mientras se bañaba en los Sotos de la Bolafia.
Como le digo, ayer a las 4:30 pues recibí una llamada, un chico decía que se estaba bañando en el río junto a otros chicos, que no sabía nadar y que, bueno, pues de pronto perdió pie y dejó de verle y que intentó sacarlo del agua, le buscó pero no lo encontró. Los bomberos acudieron a la zona, estuvieron hasta las 9:30 de la noche buscándole, ya a esa hora pues ya no había luz en el río, una zona junto, lo están viendo, junto al Alcázar, en Los Sotos, en la margen derecha, y pues no pudieron seguir buscándole. Ayer suspendieron la búsqueda y esta mañana la han reanudado. Hay un pequeño lío ahí con quién está buscando y quién reanuda, porque inicialmente ayer fueron los bomberos de Córdoba, lógicamente, quienes se ocuparon de este asunto, con las zodias que ven ahí en la fotografía. Esta mañana pues ya se comunicó que no serán los bomberos, sino los geos, que irían con buzos. Yo creo que han ido también bomberos esta mañana. Otra cosa es que los geos con los buzos se incorporen. Esta mañana lo que están haciendo es con estas varas, intentando, bueno, pues tocar el fondo. Ahí no hay mucha profundidad. En las zonas donde este chico ha desaparecido, pues puede haber un par de metros como mucho. Hay zonas que tendrán una poza, pero hay zonas con menos. Incluso hay zonas que casi se hace pie, que es lo que hace confiarse a los bañistas en bañarse en estos lugares. Saben que cada año tenemos que lamentar algún episodio como este de ayer, más o menos dramático. Ojalá este termine bien, aunque pues hay mala pinta. Señala el diario ABC en la portadilla que Homicidios asume la búsqueda de un joven desaparecido en el Guadalquivir. No significa eso que haya indicios de un homicidio, un asesinato. En principio, este equipo, el Homicidios, el que está buscando a este joven. Como les digo, no es porque el juez haya determinado que hay algún tipo de señal de que este joven fue asesinado. Homicidio, hay una muerte de una persona, con lo cual es homicidio. Es decir, que no se está buscando lamentablemente una persona para auxiliarle, sino ya se da casi por hecho, lamentablemente, que este chico, este joven, pues ha desaparecido. Ha fallecido. ¿Ven? La zona es una zona que en principio no tiene profundidad, pero claro, cuando te alejas un par de metros de la orilla, ahí sí que ya se pierde pie, y si este joven no sabía nadar, bueno, pues el desenlace puede ser trágico, que ojalá, repito, no ocurra así, pero no tiene buena pinta, lamentablemente. Hablando de fallecimientos, señalan los periódicos también, lo leo por ejemplo en Cordópolis, que aumenta el número de fallecidos por la ola de calor. En concreto son ya 8 las personas, otras 3 muertes asociadas al calor, titula Cordópolis, elevan a 8 el número de víctimas de la última ola. En el Instituto Carlos III, que es el que lleva este triste y macabro recuento, no señala exactamente cuál es la causa, cuál es el momento en el que una persona tiene que ingresar o por qué causa directa ingresa en un hospital y acaba falleciendo, sino que son fallecimientos vinculados a la ola de calor. Son unas anotaciones muy escuetas las que hace el Instituto Carlos III. Lo cierto es que el viernes hubo 3 notificaciones de fallecimientos, que probablemente no fueran los 3 el mismo viernes, personas que hubieran ingresado en el hospital días anteriores y fallecieron el viernes. 2 hubo el jueves y luego uno había habido el lunes, otro el martes y otro el miércoles. Perdón, eso hace 8. Pero es que la anterior ola de calor, la ola de calor de junio, recuerden, también provocó otros 8 fallecimientos. En total llevamos 17 fallecimientos este año, 8 en junio, 8 en julio y 1 en mayo. Muchas personas, 17 personas son muchas personas muertas a consecuencia de las altas temperaturas. Como les digo, no está claro si eran personas con pluripatologías o si eran personas con insuficiencia respiratoria, si estaban trabajando, si estaban haciendo deporte. No está claro, ¿no? Lo que les ocurrió si dormían en la calle, porque no hay una casuística caso a caso, persona a persona de los fallecimientos. En cualquier caso, bueno, saben que hay una serie de consejos que recurrentemente nos ofrecen la AEMET, el Ministerio de Sanidad, que me parece un poco infantil, pero hay que recordarlo: protegerse del sol, fundamentalmente, evitar las horas de máxima temperatura, las horas media de la tarde, desde las 4 a las 7, que es donde está haciendo los grandes picos de calor. Hidratarse mucho, porque buena parte de los fallecimientos son deshidrataciones que provocan colapsos.
hay que hidratarse continuamente y nunca es mucha agua la que se ve ahora en verano, sobre todo agua, que quien se hidrata con cerveza, el alcohol deshidrata más que hidrata. Es verdad que inicialmente da sensación de frescor, pero al final acaba deshidratando el cuerpo, quizás no la garganta, pero sí el cuerpo. Entonces tengamos cuidado con estos episodios, intentamos tener las casas frescas, lo suyo es poner el aire acondicionado, pero el precio que está la luz hay que pensárselo, entonces al menos tengamos la casa en penumbra, evitemos la temperatura directa de la calle, el calor directo, y ya le digo, las horas estas que todo el mundo sabe, entre las 4, las 7 de la tarde, las 3 y las 8, para ampliar un poco el margen, evitamos salir a la calle siempre que sea posible. Lógicamente creo que a esta altura nadie sale por gusto a la calle, pero incluso haciéndolo así, si se pueden cambiar los hábitos y buscar otros hábitos, bueno, pues mejor que mejor. Porque, como le digo, hay personas que le ha costado la vida esta ola de calor. Estamos hablando del precio de la luz, no sé dónde lo he leído, creo que en el diario Córdoba. Sí, en el Córdoba. Dice, los precios se disparan, no se refiere a la luz solo, se refiere en general. Los precios se disparan, dice Pilar Cobo en su artículo, y el consumo cae. ¿En qué recorta los cordobeses? Bueno, los precios se disparan efectivamente, sabemos que estamos en una inflación interanual, es decir, en junio del año pasado con respecto a los precios han subido un 11,2%, es decir, lo que valía el año pasado 1.000 euros, ahora vale 1.120 euros, ¿no? 1.111,20. 1.112, para ser exacto. Un incremento del 11%, en definitiva. Claro, hay que pagarlo, o no. ¿Qué está ocurriendo? Pues ha hecho Pilar un reportaje muy interesante que lo publica el Diario Córdoba hoy, en distintos sectores. Y ha notado primero que el recorte se produce, pero sobre todo se produce en lo que no es estrictamente necesario. Pero luego se da una circunstancia, unas paradojas muy curiosas. Por ejemplo, en supermercados dice la información que se ha recortado en torno a un 3%, un 3,4%, 3,6% las ventas. Es decir, que los últimos meses pues se vende menos. Pero sin embargo, bueno, incluso los frescos han bajado un 6%. Pero sin embargo, se ha incrementado casi un 12% la venta de droguería y perfumería, que lo achacan los empresarios del sector, lo achacan a que se han recuperado hábitos que el año pasado no había, porque estamos en pandemia, en cuanto a salir más, en cuanto a mayor vida social, y eso hace que gastemos más en determinados sectores. No obstante, dicen que se compra más marca blanca que otro tipo de productos, buscando el precio. Es decir, que en el supermercado, más que ahorrar en cantidad, estamos ahorrando en precio, en marca blanca o en calidad. Yo no creo que la marca blanca no tenga calidad, pero es verdad que si un producto vale 20 y el siguiente vale 15, por algo será, no todo va a ser marketing, con lo cual algo habrá también en cuanto a la calidad, entiendo. En cualquier caso, los supermercados bajan su venta, pero más que bajar la venta en sí, hay un cambio de hábito, que es lo que señalan los vendedores, los empresarios. Se busca más la marca blanca, se dejan los caprichos, que en otras ocasiones siempre se pica, los lineales, ya saben, los productos estos gourmet, bueno, pues eso se están apartando, estamos yendo a lo práctico. En la hostelería señala Fran de la Torre, presidente de Hostecor, que en principio están notando, como todos los años, un descenso, pero que lo achaca más a la bonanza económica, curiosamente, que a la inflación. Dice de la Torre que hay personas que el año pasado no se fueron a la playa porque estábamos con confinamiento y que este año sí que se están yendo. Con lo cual, bueno, el público, él dice que más que por la inflación, esa consecuencia de que la economía permite, o mejor, la economía, la sanidad, la salud permite irnos a donde antes no nos íbamos. Supongo que se referirá a personas que tengan por una parcela o que tengan su apartamento y se vayan porque no tengan, les supongo, un gasto importante. También en la agencia de viajes dice Antonio Caño, el presidente de la asociación, que está habiendo un repunte importante en cuanto a las compras, a la contratación de viajes, que estamos ya en cifras casi de 2019, 90% de lo que ya se vendió en 2019 se está vendiendo ahora en 2022, y que incluso el gasto que se hace por viajero es similar, en torno a 750 euros, es decir, que parece que la crisis no ha llegado del todo ni a la agencia de viajes ni a la hostelería. En cuanto al cine y a los teatros, con eso termino.
El Gran Teatro entrevista a Limia, Juan Carlos Limia, dice que han bajado bastante las ventas de entradas, en torno a un 10% con respecto a años pre-COVID. Y en cuanto a los cines, pues a esta altura parece que eso sí que se está resintiendo. Dice que ha regresado el público juvenil, el público infantil, el público familiar, pero no el público que habitualmente gasta más dinero, que son los mayores de 40 años. Ese público aún se lo está pensando y, a consecuencia de ello, hasta el mes de junio se han recaudado 1.200.000 euros aproximadamente. El año pasado pues era en torno a 3 millones, bueno, 6 millones en el año, no hay recaudación por mes, pero prácticamente parece que va a la mitad que el año pasado. Y en cuanto a combustible, pues claro, quien puede evitarlo, pues no coge el coche, a no ser que tengas que ir pues, a un sitio donde no sea posible evitar. En conclusión del reportaje que hace Pilar en el diario Córdoba, que los cordobeses, con toda lógica, aplicamos el sentido común, se recorta lo que se puede recortar y cuando hay dinerillo, pues se invierte en el verano, que también hace falta divertirse y pasarlo bien durante este periodo. Más cosas. El tema de que habla el diario El Día de los colegios públicos privados, pues tampoco sorprende. Hay que decir que a pesar de todas las críticas de los sindicatos, de asociaciones AMPA, etcétera, la educación pública andaluza es de calidad y eso se reconoce por parte de la familia. Lo firma Juan Ruz, director del Día, que mañana danos por aquí como cada martes. Casi un 70% de los alumnos cordobeses están matriculados en centros públicos y, como señalábamos antes, 140.000 prácticamente son los chicos y chicas que estudian las enseñanzas no universitarias. Esto se refiere a no universitario, que si vamos a la universidad el porcentaje es muchísimo mayor todavía. La FP sigue al alza, crece un 20% en el último lustro. Los alumnos se han recortado un 3,2% en los últimos 5 años. Hay 3.000 plazas de infantil que están sin ocupar, un problema de natalidad, no es un problema de la educación pública ni la privada, es un tema de natalidad. El resumen que hace Juan y que hago yo, es que en la familia seguimos confiando en la educación pública, y no solamente por un tema económico, porque es verdad que la educación pública es gratuita, absolutamente gratuita, la privada o la concertada incluso, saben que lleva aparejado, la privada tiene un coste de matrícula, a veces muy elevado, pero incluso la concertada lleva aparejado algún coste que te ahorras en la pública. Pero no solamente no es ese el principal problema que tiene, o el principal factor por el que se elige una educación o la otra, sino que hay muchas familias que prefieren, porque es una educación habitualmente, la privada suele ser religiosa, hay centros también laicos, pero habitualmente religiosa, y hay familias que prefieren que le den la asignatura de currículum y que las iglesias, pues la religión se estudie en las iglesias o el ámbito familiar, que yo personalmente entiendo que es el lugar en el que tiene que impartirse. Pero bueno, cada cual elige o bien porque se lo paga o bien porque hay un concierto educativo en la educación que quiere para sus hijos. Hablaba de la FP, que ha crecido un 20%. Con eso hilo a la foto del diario ABC de la portada. El campo y los bares copan la mitad de los contratos a jóvenes. Hay un problema de cualificación. Venimos presumiendo hace muchos años de que tenemos la juventud, la generación mejor formada de la historia de España, pero no es del todo cierto. Es decir, tenemos jóvenes muy bien formados, pero tenemos jóvenes que abandonan los estudios a mitad de camino, con lo cual se quedan en tierra de nadie. Esos jóvenes que no trabajan, que no estudian, y cuando tienen más necesidad, ya tienen necesidad de meterse en un puesto de trabajo, ya no tienen más opción que coger lo que les salga. ¿Qué es lo que les sale? Pues lo que siempre hablamos, lo que se ha dicho de siempre, el campo, los albañiles o el bar, porque no hay más opciones para un trabajo, un peón sin cualificar, una persona sin cualificación. La FP es una gran alternativa, e incluso para personas que quieran dedicarse a la hostelería o a la construcción o incluso al campo. Hay ciclos formativos de hostelería, de restauración, que te forma para que una vez que quieras hacer de esta tu profesión, pues lo hagas con profesionalidad. Porque lo que está ocurriendo, no ahora, sino hace mucho tiempo, es la hostelería y el campo como refugio de desempleados. Con lo cual, al final, la persona que llega a un bar y intenta hacerse con el puesto de trabajo que allí se necesita para atender una mesa o para atender una cocina de pinche, pues lógicamente no lo hace porque no tiene otra opción o porque le gusta el trabajo, y eso pues va
Eso perjudica al negocio porque está mal atendido y también a su propia formación porque hace un trabajo que no le interesa. Yo insisto, siempre lo he dicho, creo que la formación es la clave para los jóvenes, para encontrar el trabajo que quieren. El trabajo soñado a veces tarda mucho en llegar, pero al menos si se tiene formación se puede avanzar hacia el sitio al que se quiere llegar. Pero pensar en un refugio, porque además el tema del campo, el tema de la construcción, el tema de la hostelería, lo que se plantea inicialmente como un refugio de desempleo, en ocasiones pues se queda para siempre. Y personas que entran con 25 años a trabajar en un local de copas, a lo mejor, porque le da un dinerillo para el verano y está en un ambiente agradable, pues se acaban con 60 años detrás de la barra y sin ningún tipo de proyección, y solamente en esto porque no tienen otra expectativa. Así que aprovechemos los ciclos formativos que dice ABC para evitar que quien no trabaje, que quien trabaje en el campo o detrás de una barra es porque quiera. Son trabajos tan dignos como cualquier otro y trabajos que requieren una profesionalidad y requieren una formación. Pero si se hace porque no hay otra cosa, la cosa varía. Y creo que ese es el gran problema. Y como señala a veces, eso provoca además contratos precarios, contratos temporales, contratos que en ocasiones el empresario, que no todos tienen los mismos escrúpulos, aprovecha la situación de necesidad de los jóvenes, le ofrece contratos por 6 horas, aunque trabajen 8, o contratos de media jornada, o le ofrece contratos con unas condiciones que luego no se cumplen, por ejemplo, en cuanto a los descansos semanales, o incluso al salario. Viene un salario con unos complementos que a veces no siempre llegan. ¿Por qué? Pues porque el joven que llega a veces, en ocasiones a coger aceitunas o a atender una terraza, pues no tiene otro remedio que aceptar lo que le den porque no tiene muchas alternativas. Así que repito, para evitar que esta situación convierta a los chicos y chicas en esclavos de su trabajo, el trabajo que no quieran hacer, lo mejor es, me vuelvo a veces, pues formarse, cualificarse en la FP, en una carrera, lo que quieran hacer, un grado, y dedicarse a lo que quieren y no a lo que no tiene más remedio que hacer, porque eso, como les digo, es lo más frustrante. Bueno, pues más cosas que los periódicos, que hay muchísimas hoy que pasó el lunes. Habla el diario, lo he leído, en Cordópolis, del incendio de la calle de Teruel del sábado. Saben que la madrugada del sábado al domingo hubo un tremendo incendio, tremendo en cuanto aparatoso, porque luego lo que ardieron fueron solamente jaramagos. En la calle de Teruel. Los vecinos y Vox, que se personó en el lugar de los hechos, Pablo Adanelli, pues criticaron que el solar estaba lleno de jaramagos, lleno de pasto que no se había en su día desbrozado y que eso provocó la aparatosidad de las llamas. Dice el diario, dice Cordópolis, que Sadeco asegura que desbrozó el solar del camping el 21 de junio, hace menos de un mes. Este es el incendio, como digo, muy aparatoso, un incendio además que, muy cerca de la sede de la Confederación de Guadalquivir, cerca de locales de restauración, cerca de chalets que también hay por la zona, pero todo fue muy aparatoso, era de noche. Las llamas del pasto y el humo son muy aparatosos, aunque todo se quedó en eso. Dice Sadeco que este solar arde todos los años, o cada 2 años, porque, pues eso, es una zona que se seca muchísimo, no está cultivada, no está sembrada, entonces pues sale vegetación. Este año, recuerden, ha habido una primavera con lluvia, eso ha hecho que se levanten los jaramagos, las plantas, y que ahora se conviertan en pasto y que haya ardido de esta manera tan aparatosa. Hoy Vox iba a presentar una reclamación, una pregunta a Sadeco para que le explicaran esto que está contando Sadeco, si desbrozó o no. Y no solamente este solar, ya hace tiempo que tanto Vox como otros colectivos están alertando del estado de los solares. Hubo una moción, no recuerdo en qué fecha, no sé si es de los periódicos, esto lo firma Juan Velasco en el diario Cordópolis, hace referencia al trabajo de Sadeco, pero es que ya se hizo en el ayuntamiento, se presentó una moción que se aprobó por unanimidad para el tratamiento de los solares municipales, que son muchos, solares que bien están a la espera de poder venderlos, como es este solar de aquí, que ha tenido varias alternativas. Este es el Parque del Canal, sí. Ahí ha habido desde intentos de montar un macro gimnasio, proyectos de algo de salud, también ha habido proyectos de ocio, de restauración. Al final sigue siendo que hay un descampado tremendo, que en invierno está más o menos agradable porque tiene vegetación y en verano se convierte en ese pastizal que puede salir ardiendo. Pero decía que no solamente este solar, hay muchos solares que son de propiedad municipal porque están a la espera de venderse o porque tendrán otro uso y no se atienden. No hay medios o recursos o humanos o materiales o ninguno de los dos
para atenderlo. Así que esos solares pues, corren riesgo de arder. Y luego también hay muchos edificios solares de particulares, que ocurre igual. Hay muchas parcelas de personas que han ido a comprar una parcela, luego o se cansan de ella o no llegan nunca a habitarla, y que hay unos matojos importantes y que ahora en verano, claro, las parcelas están pare con las lindantes. Como arda una parcela de esta, lo lógico es pensar que va a llegar el fuego a la que está al lado. Hay solares en la zona periférica de Córdoba, que no llega a ser campo, es decir, no solo urbano, pero todavía sin urbanizar, que son auténticos campos de pasto. Todo eso, pues yo creo que hay que tener una responsabilidad. Hemos estado viendo esta mañana fuego por todos lados, fuegos forestales, mucho más peligrosos y mucho más dañinos. Pero en cualquier caso, el problema que tiene el ámbito urbano es que no hay una pérdida medioambiental de esa envergadura, pero sí que una pérdida, porque hay casas, que hay viviendas muy cerca de este asunto, de estos incendios. O sea, que cuidado con este asunto, intentemos hacer las tareas cada cual la suya. Siempre se dice que los incendios forestales se apagan en invierno, porque hay que cuidar el campo, hay que preparar cortafuegos, hay que debrozar la parte que haya que debrozar, las cunetas y sobre todo el tema de la seguridad de las personas, los caminos. Hay muchas parcelaciones que el camino de acceso se va llenando de vegetación y se va estrechando, y en el caso de un problema serio la evacuación será muy complicada, la llegada de bomberos sería complicada, la salida de personas con enseres sería muy complicado. Así que hagamos los trabajos cuando correspondan, tanto los públicos como los particulares, para evitar que la cosa se complique cuando llegue el momento que lamentablemente todos sabemos se acabará complicando, porque es verdad que la situación que estamos sufriendo ahora es extrema, pero en cualquier caso, creo que hay 30 y tantos incendios en España activos ahora mismo, pero igual en vez de 30 tiene que haber 10, pero que 10 habría en cualquier verano por estas fechas, porque el calor en España ahora es más, pero no va a desaparecer de un día para otro. Hablando de calor, dice Cordópolis que hay hoy un alivio térmico, bueno, que quizá hoy no veamos los 40, nos quedemos en 39,8. Bueno, que no se alivia pero que no quiere, porque además a partir de mañana y pasado, el miércoles sobre todo, se esperan otras 44, incluso algo más en la provincia de Córdoba. Así que tenemos toda la semana esta aún de ola de calor, y como señala este periódico, son 8 días consecutivos con más de 42 grados, que es el récord histórico de Córdoba. Nunca había habido 8 días seguidos en que se registraran temperaturas por encima de 42 grados. Algunas 43 altas, hemos llegado hasta en 43,7, pero de 42 para arriba llevamos ya 8 días. Hoy parece que baja, hoy se corta esa racha, afortunadamente, de 42, nos quedaremos en torno a esos 39, quizás lleguemos a 40 a las 7, 6, 7 de la tarde, y a partir del miércoles vuelve a subir las temperaturas. Y vuelvo a lo que decía antes, cuidado con las horas de calor. Bueno, algún otro asunto que queda en las portadas, por ejemplo, me quedo en Cordópolis para hablar de cultura, que me gusta hablar de cultura también. Medina Zahara dice en 3 dimensiones, tecnología top para investigar el patrimonio. Bueno, saben que el Medina Zahara, el trabajo arqueológico es continuo, o sea, no es una cosa que se haga por rachas, sino que hay proyectos que se van superponiendo uno sobre otro. Habla en este artículo, lo escribe Alfonso Alba, habla de 2 proyectos muy interesantes. Uno de la Universidad de Córdoba, que dirige Antonio Vallejo, el director de Medina Zahara, que es para cartografiar, para hacer un estudio de un mapa de cómo fue Medina Zahara en su mayor dimensión y dónde hay que excavar, porque saben, siempre se ha dicho que Medina Zahara está excavado el 10% de su totalidad, de su extensión, pero realmente no se sabe si lo que hay, el 90% que está bajo tierra, si tiene alguna virtualidad, si hay algo realmente que merezca la pena levantar todo aquello, porque es probable o es posible que la parte que, si no toda, una parte importante de ese 90% sean habitaciones o sean casas precarias, una especie de arrabal, que realmente no quede nada ahí, no mereciera la pena excavarlo, o no al menos con la profusión que sí que merece la parte noble, la parte del Alcázar, que es la que habitualmente visitamos. Ese es un estudio. Y el otro estudio que está elaborando la Universidad de Cádiz es para hacer una planimetría en 3D de los edificios que están levantados ya. Es decir, para poder recrear Medina Zahara científicamente, esas maquetas que hemos visto alguna vez, bien por ordenador, pero en infografía o incluso en físico, que tengan su carácter científico con su planimetría, digo, para poder hacer un estudio de lo que hay
y ver también, prever qué es lo que puede haber, porque en definitiva se trata de conocer lo que ya hay para saber, para entender lo que hubo y lo que puede haber todavía debajo de las piedras, de la tierra. Hay algunos edificios que conocemos todos, que ya están bastante avanzados, su recuperación, hay algunos que están los cimientos, pero la planimetría está en 3D lo que va a intentar recuperar los volúmenes para saber cómo eran la arquitectura, el urbanismo de Medina Zahara en base a lo que ya hay levantado. Medina Zahara es el mayor yacimiento de la época del siglo X, XI en Europa, en la época califal me refiero, de la época islámica. Bueno, probablemente de cualquier otra época, pero concretamente del arte califal o el arte islámico es el único, evidentemente, y está muy poco excavado. Es verdad que en tiempos arqueológicos lleva poco tiempo el yacimiento descubierto, no es un yacimiento que se conozca como ocurre con Itálica, por ejemplo, o con algún otro yacimiento, los de Mérida, por ejemplo, lleva muchísimo tiempo. El de Medina Zahara, bueno, relativamente joven en su aparición, su hallazgo, y la evolución ha sido rápida, pero aún así yo siempre he pensado que Medina Zahara es la gran joya de la arqueología cordobesa, mucho más que la mezquita. La mezquita como elemento arquitectónico sin duda, pero como valor arqueológico para seguir avanzando, investigando, y el concepto antropológico de una ciudad palatina en Europa, pues es un elemento único. Y quizás no se ha invertido lo que se necesita. Buena parte de los trabajos que se están haciendo en Medina Zahara los costea el Instituto Alemán de Arqueología, un equipo permanente trabajando en Medina Zahara, también la Universidad de Córdoba, lógicamente, también la Junta de Andalucía, pero quizá la solución que siempre hemos hablado de constituir un patronato de Medina Zahara, donde pudiese haber aportaciones de mecenas y trabajar en la zona, a cambio de lo que fuera, a cambio de alguna de social marketing, etcétera, sería interesante para impulsar ese yacimiento, porque vemos como otros yacimientos sí que se están trabajando con técnicas de georradar, con técnicas de estratificación, que se avanza muchísimo más rápido de lo que avanza el yacimiento cordobés. Aquí parece como que vamos un poco al tran-tran, y va después de 5 o 6 años, seguro que los científicos me dirán que estoy diciendo barbaridades, pero no se ven grandes cambios, mientras que en otros lugares sí que se nota cómo se va avanzando. Medina Zahara es una pieza clave en la historia de Córdoba y de España y de Europa del siglo X y XI, y sin embargo está todavía ahí un poquito a la sombra de los cipreses que quedan y de algunos olivos centenarios. Mucha más información hay de todo esto y de muchas cosas más en los periódicos. Hay una información muy interesante que se me ha pasado, no me ha dado tiempo, en el Córdoba, sobre cómo han fichado los rivales del Córdoba Club de Fútbol. Está habiendo disparidad. El San Fernando, por ejemplo, ha fichado a 15, el Dux Inter no ha fichado a nadie. El Dux Inter es un equipo potente, con ese nombre incluso, pero ya lo irán conociendo durante la temporada que viene. Y el Córdoba, que ha fichado creo que el 7º jugador este fin de semana. Todo ello tendrá noticias esta tarde en todo CCF y en el informativo de PTV. Mientras tanto, periódicos, radio y televisión, léalo, y si no, mañana se lo contamos nosotros. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.